No, ya terminamos, Isaías. No, no, esto es. Se queda suspendido. Le tocaba a Esteban. Y para No, porque lo tiene Esteban y a él no le vamos a apurar Filipenses. Así que tome lo que él diga. Claro. Porque esta fue, como dijo Pedro, le tocaba a Esteban la parte de Filipenses. Yo le pregunté a Pedro, sigo con Filipenses, no, porque le toca a Esteban buscar que el Señor te guíe en otra cosa. Por eso digamos, es como algo que no está aparte, digamos. Así que bueno, amados y amadas del Señor, ustedes saben que el Señor como nos ama, ¿no? Nos ama de una manera que no llegamos a entender, ¿no? Ni el transcurso desde que lo conocemos hasta que estamos en su presencia, recién cuando estemos en su presencia totalmente, ahí vamos a entender el amor que nos tiene, ¿no? Ustedes saben que el Señor a veces nos habla, no a veces, siempre nos habla a través de la palabra, ¿no? Pero a veces el Señor nos habla 2 o 3 veces la misma palabra, ¿no? A veces nos habla ciertos pasajes de la Biblia con énfasis, y decimos, pero esto ya lo conocemos, lo hemos escuchado, lo estudiamos. Pero el Señor a veces tiene el por qué, tiene que recalcarnos a veces ciertas cosas, ¿no? Este es un caso de lo que el Señor me entregó para compartir a todos ustedes. Es una palabra que el Señor ya, uno cuando estudia la palabra o ha escuchado prédicas, algunas cosas habrán escuchado, ¿no? Pero dado las circunstancias de mi vida y tal vez de la congregación, el Señor me dio una palabra muy conocida y muy hermosa y maravillosa, que la vamos a ir desarrollando, desasnando, gracias a la misericordia de Dios. Así que vamos a ir al Evangelio, si me acompañan, de San Mateo. Vamos al capítulo 14, un pasaje muy, muy conocido y maravilloso de la Escritura. Vamos a San Mateo 14, versículos 22 al 33. Un acontecimiento muy extraordinario, bueno, era todo extraordinario, no lo que el Señor hacía, pero algo que marcó mucho a sus discípulos y que marca nuestras vidas, ¿no? De diferentes maneras. Cuando lo tengan ya comenzamos. Un pasaje muy conocido. Las Sociedades Bíblicas Unidas le pusieron un título, Jesús anda sobre el mar. Ustedes saben que... ¿está? Ustedes saben que esos títulos que tiene la Biblia los puso la Sociedad Bíblica Unidas para poder que tenga un mejor entendimiento, que tenga una correlatividad, pero originariamente eran escritos en hebreo, en arameo y en griego, eran todos correlativos, no tenían versículos, nada, pero acá para que sea mayor entendible la palabra, lo hicieron, ¿no? Y el título que eligieron es perfecto, ¿no? Jesús anda sobre el mar. Vamos a ir desarrollándolo. Y Jesús quiere que nosotros andemos sobre el mar. El tema es que a veces andamos sobre el mar por un poquito y a veces no. Y a veces nos hundimos y nos hundimos abajo, ¿no? Pero el Señor aparece. Pero el deseo del Señor es que caminemos sobre el mar en todo tiempo. Cuesta, ¿no? Pero vale la pena. Así que vamos a estar hablando de esto. Cómo el Señor quiere que estemos enfrentando la vida en Él, obviamente, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Dice el versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo,
verdaderamente eres hijo de Dios. Amén en la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar para que el Señor santifique su palabra y lo desarrollamos. Padre Santo, te damos gracias por poder compartir una vez más tu hermosa, rica, infinita palabra, Señor, que es el bálsamo que tenemos, que es la guía, el manual de la vida que nos has dejado, para seguirte, para amarte, para conocerte, para entenderte, para tener fe, esperanza, en medio de todas las pruebas y las adversidades y las tormentas de la vida, Padre. Te agradecemos la libertad, Señor, que tenemos de escudriñarla, te agradecemos la libertad de tu entendimiento, te agradecemos tu amor, porque gracias a Él, a tu amor infinito que ha llegado a nuestras vidas, el día que te conocimos, podemos abrirlo y entenderlo. Gracias por todo, que sea de bendición para nuestra vida, de edificación y de lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Dejamos todo en tus manos, confiando en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, qué pasaje, ¿no? Qué pasaje tan extraordinario. Pero hay algo que es maravilloso en todo esto al principio. El Señor Jesús, obviamente su ministerio fue magnífico y hacía milagro tras milagro, ¿no? Todo lo que hacía era milagroso, sobrenatural, glorioso y único. Y los apóstoles tuvieron ese honor y privilegio de poder estar viviendo, caminando, tocando. Por eso el apóstol Juan dice, lo que hemos visto del verbo, lo que hemos palpado con nuestra mano en 1 Juan 1. Estaban con Él, vivían con Él, tenían lo máximo con Él. Qué hermoso hubiera sido no estar en ese lugar, viviendo en esa época. Pero el Señor quiso que naciéramos en esta época, ¿no? Y que estemos aquí hoy. Igual está con nosotros, atento a nuestra vida, en todo lugar, si lo aceptamos, ¿no? Y el Señor Jesús viene, en ese capítulo, viene a hacer un milagro extraordinario, multiplicar los 5 panes y 2 peces entre 5.000 personas, viene a hacer un milagro extraordinario también, ¿no? Como decíamos. Pero él hace algo muy bueno, el Señor Jesús, en ese momento. Como que todo lo que él hacía era bueno, pero él siempre pensaba, y sabía las cosas, obviamente, porque es Dios. Él iba un paso adelantado, no, 100 pasos, 1000 pasos infinitamente adelantados que sus apóstoles, ¿no? Por eso le costó tanto entender la palabra, entender lo que él deseaba, ese crecimiento, esa transformación. Pero como buen padre, él trabajaba en ellos. Lo mismo que hace en nuestra vida, hermanos. De la misma manera, con la misma paciencia, con el mismo amor, con el mismo énfasis en cada uno de nosotros, puliéndonos cada día, ¿no? Y Jesús, después que hace ese milagro, la palabra dice que hizo a sus discípulos subir a la barca. Los hizo subir. Vayan, muchachos, le dijo, vayan al mar, crúcenlo. Vayan. Entonces yo confiaba en el Señor, ¿no es cierto? No está mandando, obviamente. Vamos a ir, confiamos en Él. Tenemos la fe que el Maestro, el Rey, el Señor, nos está mandando y vamos. Y el Señor, dice el versículo 23, dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar, dice, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Fíjense lo que hace el Señor, ¿no? Los manda adelante, total, ellos tienen fe, saben que está con Él, y Él se va a orar. Qué enseñanza, ¿no? Primero lo que Él hace acá, ¿no? A veces no llegamos a entender, digamos, por qué tanto énfasis hace el Señor, ¿no es cierto?, en eso de que Él se iba a orar al monte, que los dejaba solos, se iba a orar al monte, a buscar la comunión con el Padre, ¿no? A encontrarse con el Padre. Pero si Él era Dios, si Él tenía la comunión, Él y el Padre son uno, ¿qué necesidad tenía de hacer tanto, ¿cierto? Hacerlo tantas veces, ¿no? Porque con todo su ministerio lo hizo con los apóstoles y con sus discípulos una y otra vez. Y claro, porque el Señor estaba enseñando esa relación íntima, esa relación única que tenían que tener con el Padre. La oración, ese momento de, como el Señor dice, cerrar la puerta de tu habitación y tu Padre que está en los secretos te oyerá y luego te recompensará en público, ¿no? De acuerdo a su voluntad. Bendito sea el Señor. Esa relación íntima. Entonces Él iba a la soledad. Como Él quiere que nosotros nos despojemos todo momento, que tengamos nuestro día, que dejemos por un momento ese aparatito tan famoso que tenemos todo, ¿no? Un rato. Que no perdamos tiempo tanto y que vayamos a la intimidad del Padre. Y a veces nos excusamos, ¿no? Y la familia, y el trabajo, y el estudio, y que pin y que pan. Y el Señor nos está llamando a ese encuentro personal todos los días. A esa llenura de su Espíritu Santo, esa llenura de su voluntad, de su amor. Esa fe, esa esperanza que nos da solamente si lo buscamos con todo nuestro corazón, alma y vida. Por eso el Señor les enseñaba eso a los discípulos. Y sé que eran duros ellos porque no lo entendían. Porque si hubieran entendido, no lo hubiese recalcado tantas veces a través de su ministerio. Si ellos tenían el Señor no tendría que haber enseñado tantas veces lo mismo.
El Señor tenía que ser porque eran duros, cabezones, como nosotros a veces, hermanos, que perdemos el tiempo a veces en cosas que no nos edifican, ¿no? Y Dios quiere esa comunión todo tiempo y lugar. ¿Se puede? Sí se puede. Si la buscamos, se puede. Él va a preparar el tiempo, el momento y el lugar para que lo hagamos. Depende de ustedes, como siempre me gusta decir a mí, depende de mí, ¿no? Y el Señor hace eso maravilloso. Ustedes saben, hermanos, que cuando estaba leyendo eso de que el Señor busca que estemos en el aposento alto, me venía una parte de mi vida, ustedes saben, y no es porque voy a hablar algo, porque me gusta hablar de mí, sino porque recuerdo el amor de Dios. Ustedes saben que en mi familia eran todos idólatras, tenían imágenes de la Virgen y de todos los santos ahí por haber. Y yo en ese tiempo de confusión de mi vida, que no conocía la verdad, no lo conocía a Cristo, yo le rezaba a todas esas deidades falsas, ¿no? Nunca me escuchaban, era como algo que yo lo hacía como para sacarme lo que tendría dentro, para tener una especie de fe, no sé, pero nunca había respuesta en eso, nunca había nada, o sea, mi vida era tal cual. Pero hace casi 10 años atrás, cuando lo relaciono con la intimidad que Dios requiere de nosotros, ahí pude entender y conocer realmente lo que Dios quería y lo que Él nos puede dar en esa intimidad. Si yo fuera a buscar al presidente Alberto Fernández, ¿no? Y llegara a su despacho presidencial, yo podría llegar siendo un pirincho como soy. No, ¿qué voy a llegar? A mí me va de bolilla. ¿Quién soy yo para que a mí me dé bolilla? El presidente. Pero imagínense que yo llegara a la Casa Rosada. Imagínense que paso los guardias porque tengo una, qué sé yo, una carta, una recomendación del gobernador de la provincia, no lo sé, algo, y yo llego a los dos despachos, llego a su despacho, él me atiende, y me dice, ¿qué necesitas? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gabriel, sí, yo vengo a hablar. ¿Sabes, Alberto? ¿Sabes lo que me pasa? Y yo, me pasaron tantas cosas, Alberto, he sufrido tanto, esto, lo otro. Yo quería saber si usted podía ayudar o algo. Y el tipo lo único que va a hacer va a mirar a los costados y me va a mirar a mí. Y me dice, para esto me hace perder el tiempo. Como un psiquiatra, un psicólogo, para esto me hace perder el tiempo. Yo tengo cosas más importantes, querido. ¿Qué querés un plan social? Te lo doy y me dejás de molestar, ¿no? Yo tengo cosas más importantes, tengo que hablar con Joe Biden, con Putin, con todos esos gángsters, no, perdón, que algún día puedo conocer a Cristo, pero no puedo tener tiempo con vos. Y cuando entendí un día que el presidente de la nación, yo no puedo ayudar en mi vida ni nada, ¿no? Nadie. Pero cuando conocí, entendí que había un Dios que en el aposento alto, en la intimidad de tu habitación, cuando yo le preguntara, Señor, ¿por qué la computadora está así? ¿Por qué el plástico y adentro los componentes? El Señor se iba a remangar de manos, el Dios creador de todo, de los cielos, de la tierra, del mar, de ángeles, de principados, de potestades, de todo lo alto, de lo bajo y lo profundo y del universo. Y yo soy un pirincho. ¿Quién soy yo, hermano? ¿Quién somos nosotros? Y el Rey lo está. Todos los segundos de nuestra vida, las 24 horas, los 30 días del mes o 31, 28 si sería bisiesto, ¿no? Abarque todo, ¿no? Y los 365 días. Y nos presta atención, y nos ama, y nos tiene paciencia, y aguanta nuestros berrinches, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, nuestros vaivenes. ¡Qué amor!, ¿no? ¡Qué amor! ¿Cómo no estar pasando tiempo con él aposento alto? Cuando el Dios de la gloria se despoja de su gloria, como dice Filipenses 2, y entrega su vida por amar a ustedes y a mí, el más grande sacrificio por amor, para que pasemos todo el tiempo con él. Depende de usted, depende de mí, hermanos. Eso es lo que el Señor le mostraba a los discípulos. Eso es lo que le mostraba tanto. El versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. O sea, el Señor Jesús provocó un viento contrario a las olas. Si él quería, la barca iba tranquilamente, él estaba orando y iban viajando tranquilamente, ¿no? Pero él provocó la tempestad. Él provocó las olas para probar su fe. ¿Cuántas cosas provoca nuestra vida el enemigo, ¿no? Para probar nuestra fe. Se levantan vientos, tempestades, huracanadas. También a veces el Señor
provoca ciertas tempestades, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no nos ama? ¿Porque nos quiere castigar? No, no, así cuando yo me equivoco las consecuencias las tengo yo. ¿Qué le voy a estar echando la culpa a un Dios que me ama y que tiene lo mejor para mi vida? Y que cuando no entiendo por qué pasan las cosas mal, me tengo que ir a 1 Juan capítulo 5, versículo 19 y saber lo que dice el apóstol. Y el apóstol dice, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero está bajo el mal. ¿Cómo no vamos a estar pasando, hermanos, tribulaciones, pruebas y angustias? Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Nosotros estamos del lado del vencedor, aunque todo parezca adverso. Gracias, hermanos. Y entonces el Señor provocó eso, ¿no? Como provoca nuestra vida a veces, que produzcan pruebas de nuestra fe, a causa de nuestros errores, ¿no? A causa de que a veces no confiamos en el Señor de la manera que Él desea. A veces nos entrega cosas, dones, talentos, propósitos, y Dios tiene que ir puliéndonos, y tiene que ir probando si realmente hemos crecido, tiene que ir probando, como Él hace, que va limando como el buen alfarero, ¿no? Si realmente esa escoria del viejo hombre está echada de lado, y nos hemos crecido. Hermano, no sé ustedes, pero yo a veces el Señor me prueba, a veces, muchas veces, de lo mismo, la misma prueba. Y a veces no he crecido nada en eso. A veces creo en el conocimiento de la palabra. Sí, muy lindo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, la escribió en el año 56 a.C., entonces la substancia. Y lo sé. Gloria a Dios, ¿no? Como ustedes pueden saber la palabra. Pero a veces no he crecido en cosas sencillas. Entonces a veces el Señor me tiene que meter en tempestades para ver si realmente le amo, confío y tengo fe en Él. Si realmente estoy viviendo lo que estoy predicando, ¿se entiende? Y el Señor Jesús hizo eso con su discípulo. Y uno puede decir, la ventaja lo tenían, sí lo tenían, pero nosotros también, a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que levantó a Dios de los muertos, el mismo que nos ha resultado, nos va a colocar, como dice Colosenses 1:3, en lugares celestiales juntamente con Él, dice el apóstol Pablo, para que estemos reinando ya, hermanos. Pero nuestra carne nos va en contra, estamos reinando de mente y de palabra, pero a veces en los hechos no. A veces seguimos remando. Y el Señor quiere que crezcamos en eso, hermanos. Que confiemos más, que creamos más, que veamos más allá de la tormenta. Y es verdad. Alguno puede pensar, decir, no, pero, hermano, usted es motivacional y está motivando al pueblo y... No, estoy diciendo lo que dice la palabra. Porque hay circunstancias también a veces en la Biblia. Ustedes recuerdan cuando, para tirar un ejemplo nomás, los muros de Jericó cayeron, ¿no? ¿Se acuerdan el pasaje de Josué capítulo 6, ¿no? Pero a veces, hermanos, los muros de nuestra vida a veces no caen. A veces no caen, y a veces no caen, y Dios permite. Y Dios permite que sea así. No lo entendemos a veces, ¿no? Por eso no hay motivación, sino esperanza y fe. Y es verdad, a veces el cojo no salta. Y es verdad, a veces el paralítico no camina y el ciego no ve a veces. Y yo sigo orando y orando y no ve. Y a veces el enfermo no se sana, ¿no? Pero Dios sabe por qué. Un día vamos a estar frente a ese rey y Él nos va a explicar, con la misma paciencia que tiene, hermanos, para moldearnos cada fase de nuestra vida y cada momento, nos va a explicar, esto fue por esto, esto fue por lo otro, y vamos a entender que fue lo mejor. Pero nosotros seguimos confiando, seguimos creyendo en lo que no vemos. Dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia apareció el rey andando sobre el mar. Miren, acá estoy, le dijo. Miren lo que dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Obviamente que el Señor Jesús lo hizo a propósito de ir sobre el mar. Si Él quería, tomaba una barca y lo llevaban donde estaba Él. Hasta los discípulos, si Él lo quería así. Pero el Señor a propósito también vino andando sobre el mar. Como a veces nuestra vida nos muestra su gloria y los milagros que anhelamos, también a veces los hace, para que veamos que Él puede andar sobre el mar, para que creamos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, versículo 26, se turbaron, dice, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos no vieron que era el Señor, ellos no vieron que Dios venía, ellos no vieron que Dios estaba con ellos, como Dios lo tenemos dentro de esto, no lo vieron.
porque estaban enfocados en su problema, porque están enfocados en su desesperación, en que se hundían en el viento, cuando nos enfocamos nosotros mismos en la enfermedad, en la soledad, en los problemas económicos, en la familia que no conoce a Dios, en lo que podamos estar atribulados por años, y nos enfocamos en eso, y nos olvidamos por un ratito que el reino está sobre el mar, ya está dentro nuestro, hermanos. No sabemos, a veces no entendemos, porque, y yo digo, y seguramente que el Señor lo habrá vivido, obviamente, porque primeramente me abrí para que yo pueda transmitir al pueblo, cualquiera que esté en mi lugar, es obvio, nada más que un transmisor, ¿no? Y nos olvidamos que, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición de lugares celestiales, con toda bendición, hermanos. Ya somos benditos en todo. En primer lugar, por conocerle y ser salvo, gloria a Dios. En segundo lugar, porque saber que el gigante va con nosotros dentro de la barca. Y en tercer lugar, porque sabemos que la victoria de la vida eterna está garantizada en Él. Y Él va obrando nuestra vida para ir puliendo nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida, no hundiéndonos como vamos a ver que Pedro, sino diferente, en su victoria. Es verdad, es su tiempo, es su manera, y es su voluntad, y no la mía. Es su tiempo, porque por eso Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere ver debajo del cielo tiene su hora. A veces nosotros apuramos los tiempos de Dios y fracasamos. Personalmente lo he hecho muchas veces. Ese es un palo para mí, porque muchas veces he querido ir delante de Dios. He querido hacer como... ¿Ustedes se acuerdan? En Samuel, 1 Samuel capítulo 7, cuando Israel es derrotado por los filisteos porque están en pecado. Entonces, después Dios le da la victoria a través de David. Dice, cuando fueron derrotados, tuvo 20 años el arca en poder de los filisteos. Y se llenaban, dice que como ellos querían estar con el arca, ¿qué? Se llenaron de tumores, lo invadieron las ratas, no querían hacer más nada con el arca. La devolvieron. Y dice la palabra de Dios que fue a la casa de ¿cómo es de? ¿Cómo se llama? De Abinadab, un hombre que vivía en el collado. Santificaron a Eleazar, su hijo, como sumo sacerdote. Y el arca estuvo ahí mucho tiempo, el arca del pacto, ¿no? El arca, la presencia de Dios estaba ahí. Pero cuando David, en 2 Samuel 7, logra el reino, derrota a los filisteos, cuando él los derrota, decide traer el arca, ¿no? Él decide traer el arca, después pueden leer en 2 de Samuel capítulo 7. Y los hijos de Abinadab, de este tal hombre, Usa y Aijo, dice la palabra, hijo, la palabra dice que ellos iban a llevar como sacerdotes el arca. Entonces que David hizo crear y armó un carro nuevo para llevar el arca, ¿no? Y él lo llevó a ese carro. Pero llegó un momento que cuando pasaba el carro, la presencia de Dios entre las montañas, entre el camino sinuoso, entre las piedras, el carro traspezaba y se caía el arca. Entonces Usa fue temerario y dice que se agarró del arca de Jehová, ¿no? Y quedó fulminado, ¿no? Lo quemó el arca de Jehová. Quiso tocar la presencia de Dios, pero no estaba preparado, no estaba en santidad, no era voluntad de Dios, hermano. Quedó fulminado. Entonces David dijo, no, esto es muy peligroso, la arca no la podemos traer. ¿Qué va a pasar ahora? Lo dejamos en la casa de Obed-Edom Geteo, hasta ahí estuvo 3 meses, de esta persona tan justa, y fue bendecido, dice. Cuando David ve que fue bendecido, decide traer el arca. Pero entonces, ¿qué hizo David? Entonces David se acordó que no tenía que ir delante de Dios, que no era su manera, que podía ir corriendo haciendo, Señor, yo te agrado con un arca nueva. No, porque no era agradable al Señor. Como muchas veces queremos agradar a nosotros, a nuestra manera, de nuestra manera, queriendo cumplir los propósitos de nuestra manera, y no es la tiempo, ni la manera, ni la voluntad de Dios. Es verdad, Dios lo que promete cumple, y fallemos lo que fallamos, el propósito de nuestra vida que Dios tiene para que uno se va a cumplir. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Oh Jehová, cuán grandes son tus misericordias. No desampares la obra de tus manos, y no desampares, hermano. Por más que nosotros tropecemos y que tropiece, que yo quiera crear un arca nueva a veces. Y a veces queremos ir delante de Dios y de nuestra manera, como hizo David. Pero cuando David agarró la ley y vio que Moisés, Dios le dijo a Moisés, agarrá 2 varas de madera, no me acuerdo las medidas, revestirlas de oro, y que carguen el arca, que carguen la presencia de Dios. Ahí pudo. ¿Y saben qué nos dice, hermanos? Acá nomás en San Mateo 16:24 dice, Jesús a su discípulo, quien quiera venir pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos en el Señor.
Tenemos el arca dentro de nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. No tenemos que jugar la presencia en ningún lugar, sino simplemente arrodillarnos en el aposento alto de nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra habitación. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tomar la cruz, primero morir nuestro yo y tomar la cruz. Y la cruz todos los días, hermanos, todos los días, todos los pesares que tenemos. No la dejamos, pero confiamos que Dios está con nosotros y vamos a llevar ese camino y lo vamos a sobrepasar y vamos a llegar al destino que Dios tiene para nuestra vida, confiando. No de la manera que hizo David en ese momento y como yo he hecho muchas veces en mi vida, ¿no? Queriendo crear carros nuevos para ir delante del Señor, ¿no? Y Él nos está mostrando, no, esa es mi manera. En medio de la tormenta, en medio de la prueba, Él está. No debemos turbar, porque el Señor está dentro nuestro. Un fantasma, dijeron, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús, versículo 27, dice, le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Quién? Yo soy, le dice, yo soy. El mismo que la noche en Juan 20, que cuando lo vienen a buscar a Jesús y lo vienen a apresar, le dicen, ¿quién es Jesús? Yo soy, le dice. Y se desparramaron y quedaron tirados. Yo soy, el Dios que creó la tierra, el que es, el que ha de venir, que dice Apocalipsis 7, el único, el Dios que se hace carne a través de su amado Hijo, el Dios Todopoderoso, el yo soy, estaba con ellos, está con nosotros, hermanos. Confiemos, hermanos, yo soy está dentro nuestro, el yo soy. El que mondió a Moisés, cuando Moisés decía, yo soy mudo, tartamudo, ¿qué voy a hacer? En Éxodo 3, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les diré? ¿Cómo es tu nombre, Señor? El pueblo no lo conoce. Éxodo 3:14 dice, Dios respondió a Moisés, yo soy. Diles que yo soy te envía. Y él entendió quién lo enviaba y quién estaba con él, hermano. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros en medio de todas las pruebas? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con Esteban y Eloy? Yo soy. Ya tiene el control de todo, de todo, en todo lo que estamos pasando. Vamos a estar temiendo. Vamos a estar temiendo por la enfermedad, hermano, por un dolor. Sí, nos duele la carne, y es verdad, y estamos cargados. Pero ¿qué te dice el Señor? Despojate un poquito. San Mateo 22 también, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y lo sabemos de memoria. Y gloria a Dios por eso. Digámoslo, hermano. Este es el tiempo de que somos probados en diferentes áreas. Somos probados como personas, en la iglesia, en todo. Pero confiamos en esto. Él camina sobre las mar, hermano. Camina sobre todo con nosotros. No temáis. No temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué valiente, Pedro, ¿no? Valiente como a veces nosotros, no, heme aquí, Señor, y vamos para adelante, y estamos aquí presentes, y vamos a servir al Señor, y vamos. Qué bien, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y siempre Pedro adelantado a todos los apóstoles, siempre un más allá. Bien, pero sí, bueno, también vienen tropiezos por eso, ¿no? Y le dijo, versículo 29. Entonces Jesús vio que él estaba predispuesto. Él tenía un corazón para ir, él tenía un corazón como nosotros, predispuesto a la obra, predispuesto a lo que Dios tenga, predispuesto a seguirle. Señor, tenemos fe, sí, Señor. Y lo sabemos, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿no? Le diría si como los arraigate y plántate en el mar, y él os obedecería, y tenemos esa fe, ¿no es cierto, hermano? Y el Señor demostró que a veces no la tenemos, o que sí la tenemos, pero caemos, pero confiemos. Entonces, le dijo, vení Pedrito, vos que sos valiente, varón valiente y forzado, vos mujer valiente y forzada, vení. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas, porque tenía fe, como nosotros, porque tenemos fe, hermano. Pues él depositó esta fe, no es nuestra. Pero pasó lo que tenía que pasar, lo que me pasó muchas veces en mi vida. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, salva, en la oración más corta de toda la Biblia, la oración más concisa, más sincera, que Dios puede y que responde y que Dios puede escuchar. Señor, sálvame. Y decime si no nos salva en nuestra vida siempre. Siempre aparece, el Señor siempre nos saca a flote. Él agarra su mano, nos extiende y nos levanta de nuevo parados en la brecha, de nuevo parados en la puerta estrecha y angosta, de nuevo parados en el camino sinuoso, ¿no? Que es difícil, pero el camino estrecho y angosto que lleva a la salvación. ¿Por nosotros? No, hermano, por la fe, por Él.
su poder, por su fuerza, por su amor, por su amor, por su amor. Y sigue levantándonos, hermano, como hizo con Pedro. Primeramente nos levantó, hermanos, cuando ya nuestro destino era el abismo eterno, la llama. Hoy cuando yo me encuentro con la gente en la calle y se quejan tanto del calor, yo les digo, ¿sabes qué les digo muchas veces? Cuando hace 40 grados, ¿sabes qué le digo? Este día en el infierno es un día de invierno. Sí, un día de invierno. ¿Y de dónde nos sacó? Primero nos sacó de ahí. ¡Tac! Y nos colocó en la barca. Y después empezamos el camino, y empezamos a caminar. Y empezamos a conocer al Señor. Y empezamos a crecer en su gracia. Y empezó el Señor a poner cosas en tu corazón y en mi corazón para servirle. Y seguimos creciendo. Y por ahí decimos, estamos bien, ¿no? Y ¡pum! Viene la tormenta y abajo. Pero el Señor te saca, te levanta para llevarte a lo que Él tiene para tu vida. Para que confiemos, confiemos en Él. Él tiene control de todas estas oraciones que estamos pidiendo, de toda esta gente que está sufriendo. Y Él va a obrar de acuerdo a su voluntad. Y va a hacer lo mejor para todos. Y veremos su gloria, hermanos. Y esto no es motivación, porque es la verdad, porque la palabra lo confirma. A veces somos como, vio en Génesis 19, cuando los ángeles dicen a Lot, el único justo, le dice, mañana vas a destruir la ciudad. Esta noche a la madrugada vos tenés que irte, tu mujer, vos, tus hijos y tus nueras. Todos salieron, en patota salieron. Y después empezó a caer el fuego del cielo, ¿no? Y se destruyó la ciudad. Bueno, espiritualmente es los juicios de Dios, nosotros que salimos, en fin, esa parte espiritual. Pero hablándolo personalmente, yo a veces, y tal vez a usted le ha pasado algún momento en su vida, ¿no? Cuando a veces le fallamos al Señor, diferentes situaciones de la vida, ¿no? Y el Señor nos ha perdonado, sabía que no íbamos a equivocar. Y como decimos, a veces el Señor prepara eso para que nosotros nos lancemos al mar, caminando sobre la sol y caigamos, para que vea que confiemos y para que realmente veamos que todavía no es el tiempo, que todavía falta transformación, que falta cosas en nuestra vida cambiar. En todas las áreas de nuestra vida estoy hablando, ministerialmente, como individuos, en familia, en las relaciones, en lo que sea cada uno que tenga, en lo que nosotros tengamos dentro nuestro, ¿no? A eso, abarca todo. Cada uno sabe, ¿no? Y cuando la mujer de Lot fue, obviamente, ustedes lo saben, que fue la única que miró atrás y se quedó petrificada, porque los ángeles dijeron que iban a ser estatuas de sal, ¿no? Y yo, en algunos momentos de mi vida, me he quedado petrificado conociendo al Señor hacia atrás, llorando por cosas que me he equivocado y fallado. Y no he podido avanzar a lo que Dios tiene en mi vida. Y hay que esperar y confiar, porque eso que ya quedó en el pasado, ya está. No mire más atrás, no nos sigamos recreando en cosas que ya pasaron. Si fallamos, si no tuvimos fe, si nos equivocamos, sigamos adelante, confiando. Sigamos remando, hermano. Sigamos adelante. La rem, sigamos remando, porque el que nos da la fuerza es Él. El yo soy, Él es el que lo hace. Él es el que lo hace. Y lo cumple. Números 23, uno dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y Él lo hace. Y Él lo hace. Vuelvo a recalcar de nuevo. Es a tu tiempo, es a su manera y es su voluntad. Pero lo hace. Y nos levanta, hermano. Versículo 31. Ya lo había salvado a Pedro. Ya había pasado la tempestad. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo cuando levantó, hombre de poca fe. No dijo hombre sin fe. No está diciendo que no tenemos fe. No eso, porque él sabe que tenemos fe y que creemos y que confiamos a pesar de que a veces nos revolcamos en nuestra propia miseria como seres humanos, porque no tenemos la suficiente, yo no sé si fe a veces fue combinado con el amor que a veces profesamos de la boca para afuera y que el Señor quiere que veamos. Porque eso es amor, hermanos. Si realmente estamos confiando haciendo por nuestro Padre, es el verdadero amor que Dios quiere que tengamos en todos los momentos que vivimos y no nos recreemos en lo que estemos pasando en el mundo. Es difícil, muy difícil, pero vale la pena. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si yo estoy con vos. No dudemos, hermano. Tengamos fe, hermanos. Él nos lleva a buen puerto. El buen puerto. El mundo va al puerto de la destrucción total. Y vienen cosas muy tremendas. En el momento de estar firmes, hermanos. No debemos estar trastabillando por pruebitas a veces que tenemos cuando vienen tantas pruebas hasta que el Señor nos venga a buscar. Si es que llegamos a su glorioso momento, nos será arrebatado. Si no, vendrá a buscar al Señor antes. Y a cada uno de nosotros, Dios sabrá. Dios nos va a poner una carga mayor que lo que no podamos llevar, eso es obvio. Y eso es seguro. Y cuando alguien
va a su presencia, es porque él sabe que si sigue como va, no va bien en su vida. Entonces lo tiene que sacar. Por eso lo obra. A los que le aman todas las cosas les va bien. Pero no entendemos y nuestra carne nos cuesta entenderlo. Dice, no dudemos. Y cuando ellos subieron a la barca, versículo 32, se calmó el viento. Cuando ellos descansaron en el Señor, cuando ellos posicionaron sus cargas, cuando dejamos de pensar las 24 horas en nuestro problema que nos aqueja, en lo que sea, como digo, cualquier índole que estemos pasando, familiar, ministerial, trabajo, dolores corporales, enfermedad, lo que sea. Cuando descansamos a pesar de todo eso, de que sabemos que Él tiene la solución a su tiempo, a su voluntad, y es lo mejor, se para el viento. Y Dios ve que hemos crecido. Que realmente lo que dice San Juan 14:15, si me amáis, guardad mi mandamiento, lo estamos viviendo. Guardamos los mandamientos por amor, porque lo amamos. El original en hebreo dice, si me estáis amando, en griego, perdón, en el Nuevo Testamento escrito en griego, es un presente verbo activo en todo tiempo. Si me estáis amando, tened fe. Si me estáis amando, está enfermo, tened fe. Si me estáis amando, estás con problemas familiares, tened fe. Él está al control, Él obra. Dejemos que Él obre. Dejemos que Él siga, como dice Proverbio 25:4, quitando las escorias de la plata, dice Satán, laja al fundidor. Dejamos que ese alfarero siga moldeando nuestra vida, hermanos. Porque Él no está afuera ya andando sobre el mar, está en tu vida y en mi vida. Y Él quiere que vivamos una comunión íntima y verdadera y de fe en Él. Entonces vamos a poder cumplir todo propósito en su vida, en nuestra vida. Cumplir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Porque Él no nos eligió al azar, hermanos. Aunque a veces seamos los miserables más grandes de la tierra, a veces me siento cuando, ay, Señor, llorando por problemas, que Él tiene la solución. Recuerdan que yo le dije, Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición de los lugares celestiales en Cristo Jesús. No termina ahí. El versículo 4 dice, el cual os eligió en Él antes de la fundación del mundo, dice, para que seáis santos y sin manchas delante de Él, por el puro afecto de su voluntad, dice, ¿por qué los eligió? Y si los eligió, hermanos, porque saben, sabía que a veces hemos fallado y a veces no tenemos la fe, pero no importa. Su amor nos eligió para que hoy estemos aquí, para que le conozcamos, para que seamos salvos, para que sigamos creciendo en fe, en gracia, en amor, en propósito, en toda bendición, a pesar de lo que estás viviendo y a pesar de mí. Porque a veces el mayor estorbo no es el diablo, sino mí. Mi yo, mi karma. Hay una canción cristiana que dice, a pesar de mí, ¿ves? No sé si la escucharon, no sé de quién es. Pero dice, Señor, a pesar de mí, dice, a pesar de mí. Y Él lo va a hacer, hermanos. Como lo hace, como lo hizo con los apóstoles, también nuestra vida, hermanos. Sigamos confiando, sigamos creyendo. Y el último versículo dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Entendieron? Es Dios. ¿A quién se adora? A Dios nada más. Y ellos lo habían entendido. Espero que lo entendamos nosotros y lo adoremos en todo tiempo y lugar. Como hacía Job, ¿no? Job lo adoraba a Dios. Vino el problema, siguió adorando a Dios. Desnudo salí del vientre de madre, desnudo volveré. Jehová quitó, Jehová dio. Sea bendito el nombre de Jehová, dijo cuando su mujer le decía, maldice a tu Dios y muérete. En Job 1:12. 1, versículos 11 y 12. Y después en el 1:21 dice, Job sigue recreándose en la alabanza a Dios. Y Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y seguía alabando. Y los amigos de Job y lo menospreciaron y él seguía alabando. Pero llegó un punto que dejó de alabar y se empezó a lamentar y empezó a llorar y a llorar y a llorar, ¿no? La palabra dice. Hasta que el Señor escucha tanto lamento de Job, tanto revolcarse en su tribulación. Y les puedo asegurar que yo no sé cómo reaccionaría, hermanos, si con tanta alabanza como hizo Dios y estarían tantas pruebas, ¿no? Como Él. Qué fe que tenía también a pesar de todo. Pero el Señor, si un momento se cansa y escucha que hablan pavadas, y en el versículo del capítulo 38 entra en escena y le dice, ¿dónde estabas vos, Job? ¿Dónde estabas vos cuando yo extendía los cielos como una cortina? ¿Dónde estabas vos cuando yo extendía con el cordel para medir la tierra? ¿Dónde estabas vos cuando colocaba las estrellas? ¿Dónde estabas vos? ¿Dónde estábamos nosotros, hermano? ¿A dónde estábamos? Sí estamos en un momento de la eternidad en la mente de Dios, a pesar de todo lo que nos puede pasar en la vida. Entonces Jesús se manifiesta a Job y Él puede entender un poco.
Y por eso el versículo 92 dice, versículo 2, cuando ella entiende que él es una pulga, un granito de arena en el universo vasto, pero que Dios le ama. De oídas te oí oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Él había tenido encuentros con Dios, pero de oídas lo había ido. Había experimentado muchas cosas, pero ese vaivén estaba así, tribulado a todo, como los apóstoles, hundiéndose en el mal, pero ahí realmente había entendido. Había entendido lo que Dios pretendía de él y lo que Dios tenía para restaurar su vida. De oídas te había oído. Y a veces lo oímos de oídas, hermanos, aunque a veces lo tenemos dentro nuestro. Ojalá que no sea de oídas, sino que nuestros ojos lo ven, que nosotros lo veamos, pero no como un fantasma, hermano, en medio del mar, sino como el yo soy que está dentro nuestro y que va delante nuestro, para cumplir toda bendición de lugares celestiales en Cristo Jesús, hasta el momento que venga. Así que tu problema, meditemos por esto y confiemos, porque Él va a obrar y va a hacer lo mejor para nuestra vida. Y más sabemos que sea perfecto, aunque hoy no estemos viendo ni creyendo de la manera que Dios lo cree. Pero confiemos, sí, como dice el apóstol Pablo para finalizar, si realmente vivimos también en Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo sobre todo. Así que hermano, adelante, confiando, creciendo en su gracia y en su amor, y creyendo que Él, en la congregación de nuestra vida, va a ser lo mejor, ¿no? Confiemos. Su venida está próxima y Dios quiere que vivamos con fe, con amor y dando fruto de justicia. Y Él los problemas ya lo va a solucionar y va a ser lo mejor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bien, está finalizada la reunión y no sé si van a hacer un anuncio o algo. No, los anuncios son los habituales. Oremos también por el encuentro del 1 de abril, que no dijimos, porque hay muchos invitados que no son presentes. Va a ser una buena oportunidad para dar el evangelio a aquellos que no son.